buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar aquí en el apartado de fisiopatología, esta vez hablando del infarto agudo miocardio. La bibliografía utilizada para esta ocasión es una nueva, es Robbins y Kumar, Patología Humana, en su 11ª edición. Quiero que tengan algo pendiente. Para complementar este video realmente hace falta otro, que es el del electrocardiograma. Ese, haciéndoles un adelanto, va a ser el siguiente video. Lo que pasa es que en el mismo de electrocardiograma, pues también se volverá a mencionar el infarto agudo del miocardio. Aquí vamos a hacer un hincapié bastante fuerte en lo que es la fisiopatología y demás de la enfermedad. Ya en el de electrocardiograma vamos a enfocarnos en aspectos ya vistos en el electrocardiograma sugestivos de esta patología, aunque obviamente guardan una estrecha relación porque el electrocardiograma es el estudio que permite saber el comportamiento eléctrico cardíaco. Entonces uno se complementa con el otro, pero veía más pertinente que ustedes supieran lo que era la patología y por qué ocurría, y ya luego evaluar lo que es un electrocardiograma y cuáles van a ser las alteraciones que esta patología va a generar en ese electrocardiograma y nos permite saber también el carácter de infarto agudo al miocardio que el paciente esté teniendo. Entonces por eso decidí hacer este video primero y luego hacerles entonces una guía bien completa sobre lo que es el electrocardiograma. Entonces, y de hecho, para ese próximo video es probable que tarde un poco más que lo de costumbre porque quiero que ese video va a ser un poco largo y quiero que sea algo bien completo. Realmente quiero que ese video sea suficiente para que cualquier electrocardiograma que ustedes puedan ver puedan interpretarlo con un conocimiento bastante óptimo. Si interiorizan todo lo del video, claro. Entonces nada, vamos a empezar hablando sobre qué es un infarto como tal. Si hablamos sobre qué es un infarto, es nada más ni nada menos que la necrosis o directamente la muerte celular de un tejido u órgano completo debido a una ausencia o interrupción súbita del flujo sanguíneo que éste estaba recibiendo. Esto usualmente se debe a una obstrucción a las mismas arterias, que son quienes llevan a la irrigación a dichos músculos o órganos, y esto impide así un debido suministro de los nutrientes y específicamente el oxígeno que es necesario por parte de ese tejido funcional para poder continuar con todas sus funciones, las cuales tiene. Entonces, si lo aplicamos al tejido cardíaco, ahí tendríamos el infarto agudo del miocardio, que es nada más y nada menos que la misma definición que mencionamos, pero aplicado al corazón. Esto se debe a esto lleva a una necrosis miocárdica debido a múltiples factores, pero en esencia esto se llega al resultado de un déficit de aporte de oxígeno y nutrientes al músculo esquelético cardíaco, terminando una muerte tisular. Sabiendo que las arterias que irrigan al corazón, porque sí, el corazón tiene sus propias arterias, se llaman arterias coronarias. Y entonces, cuando estamos hablando de un infarto agudo del miocardio, entonces estamos hablando de que no siempre en los casos, hay veces que depende de la cosa, más adelante verán, porque hay distintas categorías de infarto agudo del miocardio, pero estaremos hablando casi siempre de que es en las arterias coronarias que está el inconveniente, donde no se está logrando llevar el suficiente aporte de sangre al paciente. En el mismo video de electrocardiograma es que voy a mencionar y enseñarles una imagen de las arterias coronarias y entiendan cada cosa, porque a raíz de eso también van a ver en el electrocardiograma en qué zona del corazón está ocurriendo la obstrucción por el mismo electrocardiograma. Entonces, en este video, como vuelvo y digo, no voy a presentar ninguna de esas imágenes. Es algo bien superficial para luego entonces adentrarnos a lo que de verdad es técnico y profundo, que es como tal el electrocardiograma, que es lo que muchas veces suele confundir a las personas cuando lo están aprendiendo. Entonces, vamos con la epidemiología. Realmente, al igual que próximos videos que vamos a estar hablando sobre enfermedades de este carácter, tales como por ejemplo la diabetes y demás. El infarto agudo del miocardio es una de las consecuencias más grandes que están ocurriendo a nivel de la salud. ¿A qué me refiero? Que es la primera causa de muerte en el mundo. En Estados Unidos se reportan 1 millón de infartos agudos del miocardio por cada año, con 300.000 a 400.000 muertes. En México, el infarto agudo del miocardio causa 177.000 muertes en 2021.
Este afecta más a hombres menores de 60 años que a mujeres pero en mujeres mayores de 75 entonces se aumenta mucho más el riesgo. Y en esto, al igual que todas esas enfermedades crónicas que, vuelvo y digo, veremos en los próximos videos del canal, van a ver que son de carácter multifactorial, pues por ende intervienen efectos como el sexo, o factores como el sexo, la edad del paciente, el estilo de vida del paciente. También influye la exposición a diversas sustancias. Influyen muchos elementos que pueden desencadenar entonces esa oclusión de alguna arteria coronaria y ese impedimento en el flujo sanguíneo hacia la misma. Entonces, es una enfermedad de carácter, una condición de carácter multifactorial. Y no solo eso, esta condición puede también derivarse como una consecuencia secundaria a otra patología como la que acabé de mencionar, diabetes mellitus. Entonces, realmente es algo bien preocupante porque de hecho es una condición que desde que empieza, o sea, el tiempo empieza a correr para poder salvar al paciente. Porque de lo contrario, el tejido cardíaco se necrosa, deja de ser funcional y por ende ocurre ese paro cardíaco debido a esa necrosis del tejido. Entonces vamos a ver la etiología del infarto agudo del miocardio. Debemos conocer que hay 5 divisiones para esto. Tenemos el tipo 1. El tipo 1 se debe a una ruptura de una placa aterosclerótica. Que una placa aterosclerótica es, para decirlo en palabras sencillas, es eso que le dicen a la persona que, por ejemplo, que tienen grasa en las arterias y que se la tapó por las grasas. Dicho de forma bien sencilla, ¿verdad? Pero va más allá todo esto. Básicamente la tipo 1 se basa en que se crea esa placa. Entonces hay una placa en la arteria que es a raíz de esos lípidos. Y entonces al romperse, múltiples macrófagos la fagocitan y entonces lo que ocurre es que se forma un tampón en dicha arteria. Ese tampón que se forma en la arteria entonces ocluye el flujo sanguíneo y entonces ahí venimos con el problema. Y esto es más letal, obviamente, en arterias de bajo calibre. Y las arterias coronarias son arterias de bajo calibre. Y seguidas a estas hay una microcirculación coronaria que es más pequeña todavía. Entonces, esta ruptura de placa arteriosclerótica genera esa obstrucción en el flujo sanguíneo coronario. Luego tenemos la tipo 2. Ahí era cuando yo venía diciéndoles que no necesariamente el infarto agudo del miocardio tiene que darse al 100% por una oclusión directamente de las arterias coronarias. ¿A qué me refiero? Miren lo que ocurre. También puede ocurrir trastornos en los cuales la demanda energética, ese aporte de oxígeno y nutrientes que el tejido cardíaco necesite, supera el que se le pueda dar. Si bien es cierto que eso también puede ocurrir debido a que se ocluyó parcialmente una arteria coronaria y por ende no se le está llegando a dar suficiente oxígeno y nutrientes, también puede ser, más que ocluirse como tal la arteria coronaria, puede deberse a una hipertrofia del mismo tejido cardíaco y entonces ocluye la microcirculación de lo que es la microcirculación del sistema coronario. Por ende, esto impide así un debido regado sanguíneo y por ende ocurre ese desequilibrio de demanda y aporte, donde el corazón pide más de lo que se le está recibiendo y por ende ocurre lo mismo con el infarto, porque entonces está empezando a ver lo que es ese daño tisular debido a ese pobre aporte de oxígeno, porque se pasa de procesos aerobios a procesos anaerobios y los procesos anaerobios pues entonces generan daño tisular. Es algo similar a eso que vemos que ocurre en nuestros músculos, que por ejemplo cuando estamos ejercitándonos, nos duele cuando estamos dándole fuerte en el ejercicio y es debido a que se empieza un metabolismo anaerobio que entonces genera ácido láctico y entonces eso genera daño. Así mismo pasa con el corazón. Siguiendo entonces con lo que viene siendo el tipo 3, eso es una muerte súbita sin biomarcadores disponibles. Es decir, es un infarto agudo del miocardio, el cual la muerte es súbita y ni siquiera da tiempo que haya biomarcadores disponibles en el paciente. Luego tenemos la tipo 4, que se subdivide en 3 categorías, A, B y C. Básicamente,
Las tipo 4 engloban intervenciones coronarias, es decir, son patologías, son infartos agudos del miocardio que tienen que ver con una intervención ya hacia la arteria coronaria, que eso fue lo que generó la oclusión. O sea, es previo a una intervención quirúrgica, la colocación de un stent, demás. Esos son los tipos 4 de infarto agudo del miocardio. Y ya el tipo 5 es un infarto agudo del miocardio post cirugía de revascularización, que es un proceso que es conocido como bypass coronario, por ejemplo, que es en el que se conecta o sea, se hace otra conexión arterial para revascularizar el tejido cardíaco. Y entonces así, esa arteria que quedó ocluida ya no es necesaria porque se revascularizó por otra vía. Entonces, se puede ocurrir también otro infarto agudo del miocardio debido a este tipo de cirugía. Similar a algo similar a lo que eran las tipo 4. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la patología. Vamos a tener primero una fase aguda. En la fase aguda el paciente va a presentar dolor torácico, que, ojo, no siempre es torácico, porque aquí ocurre el fenómeno de dolor referido, que básicamente, bueno, más adelante verán dentro de las consideraciones a tomar en cuenta, pero básicamente es que el dolor no necesariamente va a ser torácico, puede ser incluso hasta en la mandíbula, y el paciente pensar que es un dolor de muela que tiene cuando es un infarto, o en el brazo izquierdo. Entonces el paciente va a referir ese dolor torácico. Si se le es realizado un electrocardiograma, va a verse alteraciones en dicho electrocardiograma, que puede ser de distintos caracteres, que vuelvo y digo, no vamos a abundar en este video. En el video de electrocardiograma sí lo abundaremos luego de haber visto un electrocardiograma y comprender cada componente del mismo. Y en esta fase aguda se liberarán tropinas, que esas tropinas son biomarcadores que permiten saber el daño tisular que está ocurriendo a nivel del tejido cardíaco. Luego tendremos una fase subaguda. Esta fase subaguda va desde 1 a 7 días. Aquí hay inflamación y riesgo de complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas pueden ir desde una hipertrofia, conexión interventricular y demás. También se tiene una fase crónica. Esta es mayor a 7 días. Aquí puede haber un remodelado ventricular, una fibrosis y un riesgo de insuficiencia cardíaca permanente. Entonces quise traerle este cuadro donde se presentan esas complicaciones. Dentro de las eléctricas podríamos tener fibrilación ventricular o un bloqueo AV. Esto tiene un impacto en una muerte súbita, bradicardia, en este caso sintomática. Podemos tener también complicaciones mecánicas. Hay entre una ruptura de pared libre, una comunicación interventricular o insuficiencia mitral. También dentro del impacto ahí puede entrar el paciente en shock o en insuficiencia cardíaca. También podemos tener complicaciones trombóticas, ahí entra la trombosis mural o el embolismo, y el impacto puede verse, llegar a un accidente cerebrovascular o una isquemia periférica. Ya por último, podríamos tener complicaciones inflamatorias, ahí entra la pericarditis, también podría entrar el síndrome de Dressler, que el síndrome de Dressler no es nada más que una pericarditis de carácter autoinmune, y el impacto pues sería el mismo, un dolor o un derrame pericárdico. Entonces vamos a hablar de algunas patologías que podrían asociarse al desarrollo de un infarto agudo del miocardio y explicando el por qué esto podría generar. En primer lugar, la diabetes mellitus. No hemos grabado el video de diabetes mellitus, de hecho va a ser no el siguiente, sino dentro de 2 videos vamos a tener el video de diabetes mellitus. Y ahí explicaré dentro de esto las complicaciones, lo volvemos a mencionar. Pero la diabetes mellitus es conocida porque genera múltiples complicaciones, no solamente a nivel cardíaco, múltiples complicaciones realmente. Pero, enfocándonos en el tema, puede exacerbar la aparición de placas ateroscleróticas, entonces generar un infarto agudo del miocardio de tipo 1. Pero esto es secundario entonces a esa enfermedad de diabetes mellitus. También la hipertensión arterial puede generar esto. ¿Y por qué? Hace lógica. Una hipertensión arterial entonces está haciendo que los vasos sanguíneos estén manejando presiones más altas de las que realmente podrían soportar. Esto podría generar, quizás como tal, no una oclusión de la arteria coronaria, más bien una ruptura de la misma debido a dicha presión arterial sumamente elevada. Luego la dislipidemia, que también puede generar esa placa. La obesidad y el sedentarismo, que van de la mano con la posible aparición de hipertensión arterial y diabetes mellitus,
también fomenta que pueda ocurrir ese infarto agudo del miocardio, la enfermedad renal crónica y también el tabaquismo. Siendo el tabaquismo, de hecho, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de múltiples, no solamente infarto agudo del miocardio, sino de múltiples enfermedades cardiovasculares. Es de los primeros factores de riesgo que se deberían evitar. Y entonces vamos con el diagnóstico. Para el diagnóstico se toman, como casi siempre, varios elementos. El primero, la clínica del paciente, que este referirá a un dolor torácico opresivo de más de 20 minutos de duración, que puede o no estar irradiado hacia epigastrio, mandíbula o brazo izquierdo. Luego de esto, confirmándolo con pruebas rápidas como un electrocardiograma, ahí se puede ver o no una elevación del segmento ST, que es un segmento en el electrocardiograma. ¿Qué pasa con esto? Esto nos permite saber la gravedad del paciente en cuanto a su infarto. Si hay una elevación del ST, es un paciente de suma emergencia. Cualquier infarto es una emergencia, pero el de elevación del ST es de más emergencia todavía, porque esto implica que hay una oclusión total de una arteria coronaria y por ende hay un daño transmural. Eso quiere decir que toda la superficie de grosor del miocardio está siendo afectado. Por el otro lado, en el que no hay cambios en la elevación del segmento ST, entonces hay una oclusión parcial, y por ende hay un mejor pronóstico para el paciente. Podría haber una inversión de la onda T, por ejemplo, y demás, pero permite por lo menos tener un mejor manejo y no hay un daño transmural. En el caso ya luego de esto se iría por la prueba de laboratorio para corroborar efectivamente dicha condición y entonces ahí se tendrían los biomarcadores. Ahí podríamos ver elevados las tropinas, que ya dije que son biomarcadores que indican daño, y también las creatina quinasas, específicamente la creatina quinasa MB, que esta es la que es específica del músculo cardíaco, porque las creatina quinasas realmente pueden estar elevadas. Si un paciente que hace ejercicio, pues la creatina quinasa como tal va a estar elevada, las totales. Pero yendo a las específicas, la creatina quinasa MB es la que permitirá entonces determinar que es un daño cardíaco que el paciente está teniendo. Y eso entonces es el factor diferencial para poder ya confirmar de verdad que el paciente está teniendo dicha condición. Y también por imagenología se puede saber por un ecocardiograma o una coronariografía. Dentro de las soluciones terapéuticas que pueden ser ofrecidas al paciente, tenemos primero la de la fase aguda. En esta fase aguda, tengan en cuenta que siempre se deben dar antiagregantes. ¿Por qué se van a dar antiagregantes? O anticoagulantes también. Porque esto va a reducir mucho el riesgo de trombosis y generación de coágulos. Entonces, esto es muy importante porque lo que menos se quiere es que se formen coágulos, porque si se forman más coágulos, complica más la cosa. También se debe optar por reperfusión en caso de que estemos frente a un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En el caso de que no estemos con un infarto agudo con elevación del ST, pues entonces aquí no hay que hacer esa reperfusión, se puede crear una estrategia invasiva según el riesgo del paciente. Luego ya en la fase crónica, ya que el paciente tenga el riesgo de volver a recaer en otro infarto, pues entonces se debe mantener un control de los factores de riesgo del mismo, hacer una rehabilitación cardíaca y una adherencia al tratamiento farmacológico mediante una educación hacia el paciente. Entonces vamos a conocer la clínica que el paciente va a presentar. ¿Cuáles son los síntomas típicos que el paciente dirá que tiene? Dolor torácico de características opresivas, el cual puede o no, como ya dije, estar irradiado a brazo izquierdo, mandíbula o espalda. El paciente también puede referir disnea, sudoración profusa, náuseas y vómitos. Ansiedad, palidez, alteración del estado de conciencia también son otros de los síntomas y signos que el paciente puede tener. Dentro de síntomas que ya son algo más atípicos, entra la fatiga extrema, dolor en epigastrio, mareos o sensación de indigestión. O sea que también pacientes que presentan estos síntomas no se puede descartar a que no puede ser un infarto del miocardio. Dentro de las pruebas clínicas relevantes, vamos a ver con las clínicas de laboratorio. Ahí entra el electrocardiograma como excelencia. Eso hay que hacerlo sí o sí, de las primeras cosas, luego de la entrevista. Entonces se tiene elevación del ST o no, en dado caso de que sea transmural o no, o una inversión de onda T, si no es transmural y no implica la obstrucción total de una arteria coronaria. O también se pueden tener ondas Q patológicas.
La troponina ultrasensible es uno de los marcadores más específicos del daño miocardio. La creatina quinasa MB, como ya dije, es muy importante. También hay otra, que es la proporción LDH1 y LDH2, que esto significa lactato deshidrogenasa 1 y lactato deshidrogenasa 2. Esta proporción, bueno, la lactato deshidrogenasa es una de las 4 enzimas, los 4 componentes de la lactato deshidrogenasa, que básicamente tienen fines de obtención energética. ¿Qué pasa? En condiciones normales, y de hecho, cabe destacar que esto es importante porque, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa 1 se encuentra principalmente en el tejido cardíaco y la lactato deshidrogenasa 2 en el sistema reticulo endotelial. Entonces, ¿qué pasa? La lactato deshidrogenasa 1, usualmente, una persona normal, está en menores niveles que la lactato deshidrogenasa 2. Pero en un paciente que está presentando un infarto agudo del miocardio, hay una inversión de estos valores. Y entonces la lactato deshidrogenasa 1 se vuelve más prominente frente a la lactato deshidrogenasa 2. Haciendo entonces que esto sea otro punto clave para confirmar que el paciente está teniendo un infarto agudo del miocardio. El ecocardiograma, la parte de imágenes puede ser útil. Y también una angiografía coronaria, que puede servir para identificar cuál arteria coronaria es la que está obstruida. Luego se puede optar, si se quiere, por métodos más sofisticados y específicos. Puede optarse por una imagenología avanzada, con angio de tomografía computarizada coronaria, una resonancia magnética cardíaca o una gammagrafía de perfusión miocárdica. Dentro de las consideraciones a la hora de intervenir al paciente, entonces ahí vemos que esta condición, como ya dije, es de suma alarma. Es muy importante porque el tiempo es clave y puede determinar si el paciente vive o muere, porque uno no sabe cuánto tiempo lleva el paciente con estos síntomas. Porque muy probablemente quizá el paciente ya lleva un tiempo antes de que empezó a hacer algo grave para él. Entonces se tiene que manejar con un tiempo predeterminado para poder tener mayor esperanzas de vida para dicho paciente. El electrocardiograma se debe realizar en menos de los primeros 10 minutos y tiene que ser suministrada aspirina 300 miligramos masticada si no hay contraindicación por parte del paciente, ¿verdad? Que sea alérgico o algo. Y en caso de que la saturación de oxígeno esté por debajo del 90%, se debe administrar oxígeno. También nitroglicerina sublingual puede ser administrada y morfina si el dolor torácico es muy persistente. Se debe realizar una reperfusión urgente, eso en el caso de que, como ya dije, sea con elevación del segmento ST. Y también se deben administrar diversos fármacos que pueden ayudar al paciente. Beta bloqueantes, estatinas, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ARA2 y anticoagulantes. Se debe realizar una monitorización continua y se deben prevenir diversas complicaciones como las que ya mencioné anteriormente. Es muy importante que se debe valorar del dolor, la ansiedad y la tolerancia a la actividad física del paciente, que esto puede ser indicativo también de que el paciente está en riesgo de haber desarrollado ese infarto agudo del miocardio. También se debe educar al paciente sobre el sobrellevar un estilo de vida ya acorde a su condición de que está en riesgo de volver a recaer en otro infarto. Entonces se debe fomentar un estilo de vida saludable. Promocionar así mismo de que el paciente adquiera una adherencia farmacológica adecuada para que éste no tenga complicaciones al no adherirse a su tratamiento, y se puede hacer una rehabilitación cardíaca, que esto consta de hacer ejercicios de una manera supervisada y con apoyo psicológico hacia el paciente, porque sí, la parte psicológica también influye bastante, porque esto también va a ser determinante a ver si el paciente va a llevar un estilo de vida favorable para evitar así recaer en otro infarto o no, porque no es fácil pensar que tuviste un infarto, saliste de esa, pero que puede pasar otra vez. O sea, vives con esa tensión todo el tiempo y no es fácil, se necesita ese apoyo psicológico. El infarto agudo del miocardio también es importante saber, bueno, ya lo dije al inicio, sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y las hospitalizaciones por eventos cardiovasculares puede ocurrir hasta un 20% de los pacientes con los primeros años post-infarto agudo del miocardio. Por ende, hay alto riesgo de presentar eventos secundarios al infarto agudo del miocardio y obviamente eventos cardiovasculares. Importantísimo también determinar una estratificación del riesgo y prevención secundaria para la mejoría del pronóstico del paciente.
Por ende, se debe identificar en el paciente en específico, no decirlo de manera general, sino en el paciente en específico, todos los factores de riesgo que pudieron haber desencadenado que él desarrollara eso y advertirle de que sería bueno ese cambio en el estilo de vida acorde a los hábitos que tiene actualmente. Entonces, nada, eso fue todo por el video de hoy. Sé que quizás muchas cosas pudieron haberse quedado algo abstractas, pero tengan en cuenta que en el video de electrocardiograma mencionaremos todos esos conceptos que se quedaron quizás algo cortos aquí, porque como ya dije, esto es muy introductorio, porque ese video de electrocardiograma va a ser bien completo sobre todo lo que es el infarto agudo del miocardio y la interpretación del electrocardiograma fisiológico y patológico basado en este infarto agudo del miocardio. Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima clase.